Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo lo que quiero hacer es ver cómo vamos a poder definir nosotros mismos nuestras propias funciones. Para lo cual lo que quiero hacer es desarrollar este pequeño ejercicio, en el cual tenemos que calcular el factorial de 9. Como debes saber, para calcular un factorial lo que tendríamos que hacer es multiplicar del 1 hasta el número el cual queramos calcular el factorial. Por ejemplo, como queremos calcular el factorial de 9, tenemos que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Para hacer este cálculo nosotros podríamos definir un bucle y en ese bucle pedir que itere del 1 hasta el 9 y conforme vaya iterando lo vamos multiplicando. Para eso, acá abajo vamos a definir un bucle for. En este bucle vamos a pedir, como menciono, que itere desde el 1 hasta el 9 y que vaya aumentando de 1 en 1. Luego, por fuera de este bucle, nosotros vamos a definir una variable. Una variable que le vamos a dar el valor de resultado. Y a esta variable la vamos a inicializar en 1. Luego de eso, cada vez que ingrese a este bucle, al de acá, vamos a pedir que cambie el valor de esta variable. ¿De qué manera? Vamos a decir que a la variable resultado quiero que lo multipliques por el actual valor de la variable i. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que la primera vez que ingrese al bucle lo multiplique por 1, luego por 2, luego por 3, luego por 4, así hasta el 9, y lo que vamos a obtener es justo el factorial de 9. Y por último, acá abajo vamos a pedir que me imprima lo siguiente. El factorial de 9 es 2 puntos y lo concatenamos con el valor que tengamos almacenado en la variable resultado. Todo esto ya lo hemos visto anteriormente, no es nada nuevo. Si ahora venimos acá y actualizamos, obtenemos el siguiente resultado. Pero ¿qué ocurre? Imaginemos que nosotros en varias partes de nuestro código queremos utilizar el factorial de 9. Como mencioné, si no utilizáramos funciones, lo que tendríamos que hacer es copiar este código y colocarlo en cada sección que queramos mostrar el factorial de 9. Y como pueden ver, esto no es nada práctico. Sobre todo si este algoritmo sea susceptible a cambio. Imaginemos que más adelante queramos cambiar el comportamiento. Si lo copiáramos y pegáramos en distintas secciones, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que ir de uno en uno en cada una de esas secciones para cambiar manualmente ese código. Entonces va a ser mucho más práctico que nosotros utilicemos funciones. Como mencioné en el capítulo pasado, las funciones nos va a permitir agrupar varias instrucciones y ser llamadas a través de un nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar esto y vamos a definir una función. Para definir una función, lo que tendremos que hacer es utilizar la palabra reservada function seguido de un nombre identificativo, el nombre con el cual queramos identificar a esta función. Como por ejemplo nosotros queremos utilizar esta función para calcular el factorial, le podemos dar el nombre factorial. Luego abrimos estos paréntesis seguido de estas llaves que tenemos acá. Luego acá adentro vamos a pegar la instrucción que escribimos hace un momento. Perdón, lo cerré. Ahora, quiero que vean lo que va a ocurrir. Si venimos acá y actualizamos, vemos que el resultado desaparece. ¿Y por qué desaparece si acá sigue la instrucción? Lo que sucede es que cuando nosotros incluimos código dentro de una función, esta función no se va a ejecutar hasta que lo llamemos. Para llamar una función, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Utilizar el nombre que hayamos dado a esta función, seguido de estos paréntesis, y pegarlo en el lugar donde queremos que se ejecute. Por ejemplo, si queremos que se ejecute acá, lo llamamos por acá. Ahora venimos, actualizamos y vemos que me sale el mismo resultado. Ahora, pero actualmente esta función solo me está devolviendo un resultado, el factorial de 9. ¿Y qué tal si nosotros queremos utilizar esta función para calcular todo tipo de factorial? Si queremos utilizar esta función para calcular todo tipo de factorial, lo que nosotros vamos a necesitar es pasarle parámetros a nuestras funciones. En este parámetro vamos a pasarle el número que queremos que calcule su factorial. Para pasarle parámetros a una función, lo primero que tenemos que hacer es indicarle a la función que esta función va a recibir parámetros. ¿Y cómo le indicamos a la función que va a recibir parámetros? Definiendo variables acá en los paréntesis que tenemos acá. Por ejemplo,
vamos a indicarle que esta función va a recibir un parámetro, el cual va a ser almacenado en la variable n. Luego de eso, vamos a utilizar esta variable para hacer el cálculo del factorial. Por ejemplo, aquí ya no vamos a utilizar el valor de 9, sino vamos a utilizar el valor de la variable n. Y acá en el mensaje ya no vamos a decir que el factorial de 9 es, sino que lo que vamos a hacer es concatenarlo con el valor que tiene n. Entonces vamos a poner un punto, llamamos a la variable n y ponemos otro punto para concatenarlo con lo de acá. Otra forma que podríamos utilizar es, como mencioné, si recuerdan en capítulos pasados, en PHP, si utilizamos comillas dobles, podemos colocar el nombre, perdón, la variable dentro de la cadena y PHP va a saber interpretar esto. Va a saber que esto tiene que convertirlo o tiene que tomar el valor de esta variable. Incluso podríamos colocar todo esto así. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Acá el mismo editor me está marcando un error, ya que nosotros aquí hemos definido que esta función debe recibir un parámetro y acá no le estamos pasando ningún parámetro. Entonces se lo vamos a pasar. Por ejemplo, le voy a pasar el valor de 6 y vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a actualizar y ahora me indica que el factorial de 6 es 720. Ahora, este tipo de función es una función que no devuelve un valor. Al final me ejecuta una acción, pero no me está retornando un valor. Pero ¿qué tal si nosotros queremos saber el factorial de 6, pero ese valor luego lo vamos a utilizar para hacer más cálculos? En este caso no nos serviría esto que tenemos acá. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a comentar esta línea de código. Vamos a ponerlo por acá. Y lo que vamos a hacer es no pedir que me imprima esta cadena, sino pedir que me retorne un valor. Y el valor que quiero que me retorne es el valor de resultado. Cuando tenemos funciones que retornan un valor, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Luego de llamar a esta función, el resultado, el valor que me retorna, tendríamos que almacenarlo en otra variable. Por ejemplo, lo vamos a guardar el resultado en una variable llamada resultado. Y luego podríamos utilizar esa información para realizar más cálculos. Por ejemplo, podríamos imprimir este mensaje, pero por fuera de la función. De la siguiente manera. El factorial de, acá vamos a escribirlo simplemente así. El factorial de 6 es, y lo que tengo almacenado en la variable resultado. Si ahora actualizo, me da el mismo resultado. Entonces, como menciono, existen dos funciones. Una función es que no retornan un valor, que son las que tenemos acá. Y tenemos otro tipo de funciones, perdón, la anterior era la que no devolvía un valor. Y tenemos otro tipo de funciones que nos retornan un valor. Estas funciones generalmente las vamos a utilizar cuando luego de que se ejecuta esta acción queremos utilizar esa información para realizar más cálculos. Y por el momento nos quedamos hasta acá en este capítulo. Y recuerda que si quieres ver estos videos de manera anticipada, te puedes unir a la comunidad de Patreon en el plan de $10. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo capítulo.